El proyecto, como les decía, lo iniciamos el año 2010 en 4 países: México, El Salvador, Ecuador y Colombia, con el propósito de contribuir a generar cambios en las políticas públicas a favor de la agricultura familiar en estos países. Entonces, bueno, más que, además estoy de espalda a la presentación, entonces para no darles la espalda a ustedes, si podría moverme un poco más, a ver. Bueno, contribuir a que las políticas e instituciones en estos países objetivos creen un entorno más propicio para que la población rural supere su condición de pobreza. Ese es en términos formales el objetivo, pero más que eso, a mí me gustaría quedar un poco, efectivamente cuando había que volver atrás, ahí está, muchas gracias, con la primera idea que está aquí, que es qué es lo que son estos grupos de diálogo. Nosotros, la apuesta que hemos hecho y que hicimos desde este año 2010 fue, en el fondo, poner en práctica un mecanismo de incidencia o de influencia sobre los gobiernos, sobre los procesos de toma de decisiones novedoso, que es esta metodología de grupos de diálogo rural, ¿no? Lo que son estos grupos son conjuntos de actores provenientes de diversos campos de trabajo, de campos políticos, temáticos, etcétera, de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, de los propios gobiernos, de sectores empresariales en algunos casos, que lo que tenían en común era una particular preocupación por los temas de pobreza rural en sus países, no necesariamente por ser especialistas en el tema, pero porque el tema pudiese ser relevante para sus propios procesos y vías de trabajo, y que veían en la posibilidad de concertarse y trabajar conjuntamente una posibilidad de incidir de mejor forma sobre las agendas gubernamentales en estos temas. Esos son, en muy resumida síntesis, el corazón de este proyecto, que es la conformación de estos grupos, liderado por un secretario o secretaria técnica, que son quienes hoy día nos acompañan, que tienen un rol clave de motivar, difundir, organizar estos debates y estos procesos de diálogo. Lo que hay aquí, bueno, nosotros hemos estado en estos años haciendo un seguimiento, una sistematización, una evaluación a través de una metodología sobre la que no me voy a detener, de lo que hemos ido logrando, tanto en términos del tipo de actores que se han ido comprometiendo con los procesos de diálogo, como de los resultados que estos procesos tienen. La presentación tiene aquí algunos de los principales resultados o cambios en políticas que hemos ido logrando en los distintos países, sobre los que tampoco quisiera, no solo por un tema de tiempo, sino que porque quién mejor que los que han conducido estos procesos en los 4 países les pueda contar. Así que yo brevemente quisiera hacer además de contarles un poco cuál es la característica de estos grupos, decirles los que a mi juicio son algunos elementos comunes que están detrás de esta metodología o de esta apuesta de incidir a través de los grupos de diálogo rural, que creo que son la clave del éxito, de los buenos resultados que el proyecto ha ido teniendo en los distintos países. Y estos elementos comunes, bueno, como vemos aquí, primero un componente fuerte de apoyo de lo que hacen los grupos de diálogo con resultados de investigación, de análisis de política, de estudio. En el fondo aquí hay evidencia que funda las recomendaciones y los esfuerzos de incidencia sobre los procesos de cambio en políticas públicas. Mucha autonomía respecto de los gobiernos. En general los grupos invitan a los gobiernos a ser parte de sus reflexiones y conversaciones, pero son independientes y autónomos, lo que les da legitimidad para efectos de opinar en ocasiones de manera más condescendiente, pero en otras ocasiones de manera más crítica también. Y hay, bueno, algunas cosas más, pero me quisiera quedar con 2 elementos comunes más que a mi juicio son muy clave. Esta idea de estrategias de acción flexibles y muy adaptables a las coyunturas. Los grupos han sido en general muy perspicaces en leer la agenda país, las coyunturas y las oportunidades país. Eso significa que el proyecto es un proyecto con una flexibilidad importante en términos de los planes de trabajo que anualmente nos definimos, pero también de las diferencias de un país a otro. Ahora cuando escuchemos a los secretarios vamos a ver que la forma como particularmente cada país ha definido para incidir sobre las políticas para la superación de la pobreza rural en su país son muy variadas, porque las idiosincrasias políticas de los países, porque los temas relevantes en la agenda de los países son también diversos. Y finalmente, esta última frasecita que está aquí, ¿no?, de trabajar en lo rural más allá de lo puramente agrícola.
grupos han definido todos una agenda bastante amplia, que a mi juicio ha sido muy bien valorada desde parte de nuestras contrapartes de los gobiernos, pero también del FIDA, porque les abre espacios de conversación al FIDA, a los países y a los grupos también, con actores diversos y variados, no exclusivamente con los ministerios de Agricultura, sino también de Desarrollo Social, de Economía, de Finanzas, y con otros actores que en una mirada amplia de lo que implica el desarrollo rural son tan relevantes como los propios ministerios o las oficinas preocupadas del desarrollo agrícola en los países. Y eso, con sus particularidades, en los 4 países, en los 4 casos, es una agenda muy presente. Así que sin más, prefiero que escuchen de la voz de los propios secretarios técnicos qué es lo que hemos ido trabajando y qué es lo que han logrado